Vamos a esperar un par de minutos para no castigar a los puntuales, pero comprensivos con el tráfico y el parqueo, que es un problema en muchos sitios. Si van a utilizar los celulares, que sea para tomar fotos, no al público, sino a las diapositivas, o para anotar alguna idea que sea relevante, que les guste, pero sí sería bueno que entre todos hagamos un esfuerzo, ya que tenemos al Señor delante como testigo principal de esta aventura, que es un conversatorio con estas 4 panelistas de lujo, que me honra pues conocerlos. Así que ahí sentaditos como estamos en la casa del Señor, vamos a hacer una oración pidiendo al Espíritu Santo que derrame su gracia de modo particular para estos 4 panelistas, pero también por ustedes, queridos padres y públicos que esta noche nos acompañan, para que entre todos, con la ayuda del Espíritu Santo, encontremos luz, verdad, paz interior, el bien de nuestra patria, el bien de la sociedad, y rescatemos algo que está pues también a veces un poco complicado, manejarnos en familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creados, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que los llenaste con la luz de tu Santo Espíritu, concédenos sentir de las cosas rectas y gozarnos siempre de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Como les decía, lo he hecho a propósito, no he quitado el Santísimo, porque los temas que vamos a tratar hoy, todos tienen que referidos a la familia, a la persona, que es la obra primordial de Dios nuestro Señor. Luego de que yo les haga la pequeña presentación, uno de los panelistas va a hacer va a explicarles un poquito la modalidad de este conversatorio, que básicamente se han repartido hojitas para que ustedes hagan preguntas y en base a eso sacar unos instrumentos para herramientas fuertes para sus hijos. Y paso a presentarlas, la doctora Vanessa Elizalde Jalil, pues lleva 34 años o 24 años de experiencia, no de edad, 24 años de experiencia en atención a los adolescentes, en consulta privada y en colegios. Tuve la dicha de tenerle en mi colegio, ahí en Villa La Costa, muchos años, conferencista, locutora de radio La Voz de María, madre, esposa, creyente y sobre todo muy comprometida con la causa de los adolescentes. Así que le damos un fuerte aplauso de bienvenida. María Elena Manrique, máster en Ciencias de Familia, también una larga experiencia con el tema de jóvenes, adolescentes. Yo la he escuchado en mi antigua parroquia y también los paneles que hacen con el testimonio de personas que logran revertir su vida, es algo impresionante. Ella es directora de Orientación Familiar en Valores. Un aplauso también para ella. El licenciado en Psicología Clínica, Javier García, que tiene una maestría en Psicoanálisis y Educación, es psicólogo en el Colegio Balando de Cruz del Sur, docente en carrera psicológica de la Universidad Católica de Santiago de Quil, y también sostiene prácticas de clínica en consultorio privado. Un fuerte aplauso también para él. Y nuestra parroquiana y también muy cercana, Sonia María Crespo, muy vinculada en el mundo Provida también. Ella es licenciada y orientadora en consultoría familiar, tiene un posgrado en terapia, en familia sistemática, creo, si no me equivoco, organizó un congreso internacional sobre la familia hace muchos años, como Monseñor Rey, así que le damos un fuerte aplauso por su iniciativa y defensa en la vida. Bueno, como a mí siempre me escuchan, están aburridos de oír al cura, pues yo ya, voy a darle paso, no sé quién es la primera, y explicar un poquito las reglas de cómo se va a manejar este panel. Bienvenidos todos y que tengan una tarde y una noche deleitable. Que Dios los bendiga. Gracias. Muy buenas noches y bienvenidos a este panel. Gracias por su asistencia, nos anima y nos da fuerzas para saber y comprender la importancia que tiene para ustedes, para nosotros,
este eje central que hoy día nos reúne y que es la familia, nuestros hijos, nuestra más sagrada responsabilidad. La metodología que vamos a usar es la de exponer durante 5 minutos cada uno de nosotros y luego de eso abrir un espacio de preguntas en el que ustedes, quienes quieran de forma voluntaria y anónima, nos pueden enviar en ese papelito que han recibido la pregunta que deseen. Es importante, si se refiere a algo, a sus hijos o algo específico, que nos den la edad para poder contextualizar de forma mejor. También es importante saber qué cuestiones muy específicas no podemos responder, es decir, casos puntuales. Pero trataré, y seguramente no todas las preguntas, pero trataremos de hacerlo, de contestar o de reunir aquellas que más podamos contestar cada uno de nosotros. Les pedimos que pongan en el papel si es papá, mamá y a quién va dirigida la pregunta. ¿Quién quisieran ustedes que la responda? O abierta, claro. Si no quieren que sea alguien especial por lo que hemos expuesto, pues pueden hacerlo de forma general, sin indicar a quién. Y con esto abrimos este conversatorio que el padre Reiniero pues ha tenido la iniciativa de abrir. Y decimos muchísimas gracias por su apertura y por su interés en esto que es lo más importante de nuestras vidas. Gracias. Hola, sí, se me escucha bien. Buenas noches. Me corresponde iniciar este encuentro con mi presentación. Voy a intentar responder a la siguiente pregunta con lo que hablaré a continuación. ¿Cómo viven la realidad afectiva los púberes y adolescentes en la actualidad? He pensado en los temas más relevantes para responder esta pregunta, tratando de no caer en la repetición de lo que ya conocemos y ya hemos visto en años anteriores. Ya sabemos que los púberes y adolescentes son personas cursando un momento difícil de la vida, que está lleno de exploración y de experimentación, que comienzan a buscar autonomía, que luchan por construir espacios privados, o que muchos presentan una crisis y una confusión de identidad. Eso lo conocemos, no voy hacia allá. Entonces, ¿qué sería lo verdaderamente actual para ellos? Y si pienso en lo más actual, solo puedo pensar en los efectos de estos años de pandemia que se acompañaron de una cuarentena y un crecimiento fugaz de la virtualidad. El niño comprende el mundo gracias a los juegos y a la fantasía. Ellos son muy creativos. El adolescente, en cambio, se ve en la necesidad de comprender la realidad más aferrado a el acuerdo común, digamos, que llamamos realidad. Se ve en la obligación de interpretarlo más correctamente, pero hoy más que nunca la realidad se confunde con la virtualidad, con el internet, con los videojuegos, con las redes sociales, con lo que se ve en YouTube, aún más luego de 2 años de pandemia. Pienso ahora, por ejemplo, en un chico de 16 años que me preguntaba si los dragones y los vampiros de verdad existen, porque había visto videos hiperreales donde aparecían estos monstruos. Podríamos sorprendernos, pero para muchos se mantiene una confusión entre lo que ocurre en la virtualidad y lo que ocurre en la vida real. ¿Qué consecuencias puede tener esto en la vida afectiva? Y quiero plantear 3 consecuencias. La primera, estamos actualmente todos, no solo adolescentes y púberes, todos estamos atrapados por las pantallas, por la virtualidad, por los dispositivos electrónicos. Nos acompaña en todo momento y muchos adolescentes sienten que una experiencia no vale la pena si no se pudo grabar con el teléfono celular para compartirlo en redes sociales o mostrárselo a los amigos, si no hay un registro de haber vivido ese momento. Veo también que muchos padres intentan poner límites al uso del celular, pero a veces esos límites también son confusos.
como una madre que le prohíbe a su hijo de 13 años usar el celular en la mesa durante el almuerzo y la cena, pero ella sí lo usa bajo el argumento de que lo usa para trabajar. Eso el hijo adolescente no lo entiende. Tal vez un niño puede recibir una regla injusta y obedecerla sin quejarse, sin reclamar. Pero el adolescente necesita que las reglas se apliquen para todos. Una segunda consecuencia sería que los vínculos que construyen los adolescentes en la actualidad son más débiles, son más frágiles. Muchos tratan, sin darse cuenta, de repetir en la realidad la forma en la que se relacionan virtualmente. ¿A qué me refiero? A que en Internet, y especialmente en las redes sociales, es muy fácil hacer amigos, entre comillas, dando un like, un follow o un seguir, un me gusta, y eso pareciera ser suficiente para conectar con otros. De esa forma, los jóvenes buscan acumular 100, 500, hasta 1000 seguidores en Instagram o en las redes sociales, números y cifras que en realidad no les hacen ninguna compañía. Con quienes no se viven ni se construyen experiencias o momentos valiosos que van a contribuir, a esta búsqueda del sentido en la que realmente todos nos encontramos en la vida. Frente a la acumulación de seguidores, muchos terminan sintiéndose solos o vacíos. Para varios chicos, su adolescencia además es acompañada por una profunda sensación de soledad. Es por eso que ellos se aferran a sus grupos con tanto esmero. Pareciera ser lo más valioso para ellos, porque buscan sentir que pertenecen a un lugar y que no están solos. Pero en la realidad no es suficiente, la vida real, no es suficiente con un like para establecer un vínculo con los otros, ya que eso necesita acciones. El establecimiento de un vínculo necesita también que se acompañe de palabras. Y ese es un detalle también que veo afectado. Ya casi no se comunican, ya casi no hablan los adolescentes y los púberes. Casi toda la comunicación se da por medio de stickers y memes. Uno puede ver los chats de WhatsApp, digamos, de los púberes o de los adolescentes, y va a ver que a lo mucho hay un hola y un chao, y todo lo demás ocurre entre stickers y memes. No hay un intercambio, no hay una comunicación, no hay un diálogo, no hay nada que fomente el vínculo, que fortalezca el vínculo con esos amigos, con esas amigas. Esta poca comunicación conlleva a que hoy muchos adolescentes se sientan solos, incluso cuando están rodeados de sus grupos de amigos. En cambio, no encuentran las palabras para explicar lo que sienten. Tampoco encuentran las palabras para nombrarse de alguna manera. Atendí esta semana a un chico de 16 años y me sorprendió que me preguntara si está bien hablar de sus problemas con sus amigos. Le respondí que estaba bien, que para eso también están los amigos, pero él parecía confundido, porque no lo había hecho antes y decía él que era importante mantener las apariencias, parecer felices todo el tiempo. Y cómo uno va a ser feliz si está hablando de sus problemas con los otros. Y en tercer lugar, una tercera consecuencia, sería la obligación que sienten por disfrutar en el momento, disfrutar la vida ahora, porque hay mucho miedo al futuro y al porvenir. La pandemia vino acompañada de tragedia, varios adolescentes no lo dicen, pero tienen miedo de volver a la cuarentena o a esos 2 años o más de educación virtual o de total virtualidad. Eso empuja a que muchos sientan que deben disfrutar la vida ahora, porque no se sabe qué va a pasar después. Ellos experimentan el tiempo, además, de forma mucho más rápida que los adultos. Los adultos experimentamos el tiempo quizás esperando el fin de mes, ya sea porque se pagan las cosas a fin de mes o entra el sueldo, digamos. Los adolescentes se organizan esperando el fin de semana. Entonces, si pensamos en ciclos, un adulto vive un ciclo en un mes
mientras que un adolescente viviría unos 4 o 5 ciclos en un mes. Se viven más experiencias, se vive el tiempo de forma más apresurada, más velozmente. Un adolescente de 14 años me explicaba cómo siente que la vida le robó 2 años con esta pandemia. Estaba en 7º antes de la pandemia y ahora regresa a su colegio, pero en 10º. Le costó mucho poder hablar de eso. Él lo explicó como un feo viaje en el tiempo, a un futuro en el cual todos cambiaron sus gustos, cambiaron sus intereses, una nueva realidad ante la cual le cuesta adaptarse. Finalmente, es cierto que no todos la están pasando mal. Hay adolescentes que mantienen una sólida vinculación familiar, que pueden diferenciar muy bien entre lo real y lo virtual y que consiguen establecer metas a largo plazo sin temor al porvenir o al futuro. Pero no podemos dejar de reflexionar sobre lo que pueden estar viviendo y sintiendo los jóvenes y sobre lo que podrían necesitar de sus amigos, sus colegios, sus padres y sus familias. Y hasta ahí mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Javier, por esa explicación de la realidad de lo que están viviendo nuestros adolescentes. Y hilado con eso, quisiera continuar y especificar también este acuerdo común que hoy día al que nuestros adolescentes han llegado y tenemos que ver quizás no las causas, pero luego y con sus preguntas cómo abordamos, porque lo que realmente está sucediendo de lo actual y específico es que ellos comprenden su sexualidad de una forma hipersexualizada, hipererotizada, todo conectado hacia la erotización y considerándose ellos no tanto como una unidad indivisible y de cuerpo y mente, sino una unidad, una sexualidad, con un énfasis en lo sexual y considerando que si ellos se vinculan desde ahí como lo primordial de su valor, entonces van a ser exitosos, entonces les va a ir bien. Ellos viven sus relaciones afectivas con un glosario de términos que he ido reuniendo a lo largo de estos años y escuchando adolescentes que no lo usaron sus hermanos con 5 años de edad mayores y peor 10 años mayor, peor sus padres, aunque fueran millennials sus padres, y peor sus abuelos. Entonces es una realidad que hay que comprender porque para ellos esto de vacilar, ¿no? Estos encuentros fugaces de darse besos reiterados con un chico o chica que les gusta o que no les gusta, pero con quien quedaron de acuerdo en darse, o separar, dipsiar, dicen, es decir, como dejar reservado a una chica o un chico como que si fuera una propiedad, como que si fuera una cosa, es parte de sus relaciones y las nuevas modalidades afectivas que tienen que ver con esto fugaz que menciona Javier, como de vivir la inmediatez, de relaciones descartables. ¿Por qué? Porque ese es el acuerdo común que están viviendo. Decía Javier, el acuerdo común, el adolescente se guía por un acuerdo común. El acuerdo común tiene serios problemas que atentan contra una forma de comportamiento que los deja desintegrados, separados, fragmentados interiormente y sufriendo interiormente. La adolescencia debería ser maravillosa y no lo está haciendo para muchísimos chicos. Entonces, tenemos que prever esto desde la infancia para que la adolescencia sea ese tránsito hermoso, maravilloso, de alegría, a pesar de los cambios que todo adolescente vive. Por otro lado, la forma en que ellos se nutren de las redes sociales hace que ese sea su marco referencial de valores. Los padres competimos con todos los criterios y valores que las redes sociales y la tecnología ponen ellos, y es realmente grave lo que
las redes sociales, la tecnología pues tiene beneficios incontables que no tenemos que describir, pero así también presenta riesgos altísimos para nuestros chicos, de los cuales no siempre están conscientes, nos toman por sorpresa a nosotros los adultos, porque todos los días o todos los meses aparece un riesgo nuevo que no conocemos, y lo que ellos viven es imposible para nosotros anticiparnos. No se nos podía ocurrir que ellos iban a vivir esto. Por tanto, ¿cómo nos anticipamos para prever y que ellos no caigan en esos riesgos? Sin embargo, ellos lo están viviendo como algo que es parte de su formación. Esta semana, y me parece que fue ayer, una niña de 11 años que había estado presa de las redes sociales, y una vez que su mamá tomó cartas en el asunto y se dio cuenta los efectos, la formación que estaba recibiendo por ese y otros motivos, retiró el celular y comenzó a preocuparse del vínculo, de la cercanía, del lazo estrecho con su hija. Y ella me relataba que había tenido un problema en el colegio porque su íntima amiga le había dicho que ya no quería ser más su amiga. Ella llegó a casa y lloró, le contó, quería contarle a sus padres, pero ella me dijo, yo tenía miedo de contarle a mi mamá y a mi hermana porque yo pensé que ellas podían reaccionar como siempre se reacciona en redes. ¿Cómo se reacciona en redes? Explícame. Cuando tú cuentas algo de ti, la gente te hace una vergüenza, te genera vergüenza en un comentario y te dice qué raro, qué extraño, y te critica. Es decir, su pensamiento inicial con respecto a la reacción que podía tener su madre y su hermana era antes que la real, aquella que ella ha vivido durante muchos años a través de las redes sociales. Entonces, obviamente el vínculo humano, el vínculo con su madre, tenía o tiene un déficit que a ella le generaba esta duda, ¿no?, de que lo virtual, ha dicho Javier, fuese la realidad antes que lo presencial. Y nosotros competimos contra eso sin darnos cuenta de lo fuerte que puede ser esta influencia digital que llega a través de la tecnología a nuestros hijos. Otra de las situaciones que estamos viviendo, muy graves, es que la amistad ha perdido el valor o no saben cómo vivirla. Hay serios problemas en el sentido de la amistad, porque tiene este componente de descartable que también lo da la vida digital, este componente de efímero, este componente que hace que puedas traicionar de una manera importante a tu amigo, a tu amiga, y que luego no pase nada, y que no se hable porque falta palabra, porque falta expresión de emociones. El enamoramiento, dicen los chicos, es demasiado sacrificio. Es muy difícil, le decía el otro día en consulta un hijo, y era un joven adulto, 20 y pico de años, a sus padres. No entendemos, le decían, ¿cómo demasiado sacrificio? Es muy complicado enamorarse ahora. Y él describió luego sus motivos, y yo traté de hacer de intérprete de lo que él quería expresar. Sí. Y entonces, ante ese sacrificio de enamorarse, mejor es relaciones que van de uno en otro o de una en otra y sin compromiso afectivo. ¿Cuál es el compromiso del vacile? ¿Cuál es el compromiso del casi algo o casi nada? ¿Cuál es el compromiso de, no quiero decir la otra palabra, pero creo que la conocemos todos, de esa relación en la que solamente te encuentras para besarte y algo más? El compromiso es que no haya vinculación afectiva y quedan en un acuerdo que es de forma libre, consciente y voluntaria en que no se van a enamorar. Es gravísimo. Lo que anhelamos, el ser humano está hecho para el encuentro, está hecho para la entrega. Solo se realiza en el amor. Y el acuerdo de los jóvenes, de los adolescentes, es no nos enamoremos porque así fallamos a nuestro acuerdo. El acuerdo común está en problemas.
la forma en que manejan el entretenimiento presencial y digital, la forma en que viven su parte emocional, su salud mental y la estabilidad, o más bien inestabilidad que sacan de ahí, porque crean una identidad que no sale de su familia necesariamente, ni de sí mismo, sino de esto que los alimenta desde muy pequeños y que los confunde y los deja en un vacío. A esto vamos a responder y esas son las herramientas que luego quisiéramos dar para que vivamos de otra forma y para que nuestros hijos puedan edificarse y crear su identidad, forjar su autoestima y gestionar sus emociones de una forma que les permita ser una unidad, estar seguros, tener autoestima y ser felices, que es para lo que finalmente hemos sido llamados por Dios, a vivir en abundancia, a vivir bien. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a hablar de un tema un poco delicado que siempre trae controversia, pero que es necesario tratar porque es la pregunta y la preocupación de la mayoría de los padres que tienen niños, púberes y adolescentes. ¿Cómo se forja la identidad sexual hoy en nuestros hijos y por qué están tan confundidos? Miren, yo soy, quizás muchos de ustedes también, de la generación X, que nacimos entre el 1965 y el 1981. Quizás tú no, o tú. En donde cuando queríamos hablar de sexo, buscábamos a una compañera que fuera bien avesada en clase o en el colegio y le hacíamos las preguntas, ¿no? Pasábamos por la vergüenza de ser las ingenuas y las tontas, pero hacíamos la pregunta cara a cara, de frente, y muchas veces, o en la mayoría de los casos, no se la hacíamos a la mamá, porque nos daba mucha vergüenza y porque a nuestra mamá también le daba vergüenza, porque las madres anteriores a nosotras nunca hablaron del tema con sus madres a su vez. ¿Qué pasa con los chicos de hoy? Con las generaciones actuales, tienen los mismos cuestionamientos, también quieren hablar de sexo, también quieren entenderse quiénes son y por qué sienten lo que sienten. Y resulta que no buscan tampoco a sus padres, pero tampoco buscan a sus amigos, sino que buscan a las pantallas. Entonces, en Internet, nuestros hijos, nuestros niños y nuestros púberes están encontrando no la respuesta de una amiga o de un amigo que sabe un poco más que él, están encontrando la respuesta del mundo entero, de la calle, de la globalización, de la ideología, porque el contenido que ellos encuentran en Internet está perfectamente estudiado para que llegue al celular de nuestros niños y los encuentre ingenuos buscando una información que no pensaban encontrar. Y de repente, a los 9 y 10 años, nuestras niñas, que eran muy inocentes y eran brillantes y tenían su mente puesta en grandes ideales, de repente empieza a ser adoctrinada en lo que hoy llamamos la ideología de género. Y por eso es que nuestras niñas de 10, 11 años, cuando las sentamos y les preguntamos ¿qué saben de sexo?, nos dicen y nos hablan de cosas que los adultos no entendemos. Nos hablan de cisgénero, de bisexualidad, de transexualidad, de queer, de género fluido, de género, de una variedad de género no binario, de género demisexual. Esto lo aprendí recién preparando esta charla. El demisexual es el que tiene atracción por una persona por la que tiene ya un sentimiento, o sea, una relación afectiva. Entonces eso es considerado también una orientación sexual distinta. Y entonces, ¿qué pasa con nuestros niños y nuestras niñas de 9, 10 años que se topan con este mundo? Que de repente no pueden entenderlo y no pueden cuadrarlo con sus sentimientos y con su subjetividad y con su manera en que los padres les han estado hablando y refiriéndose al cuerpo o a los sentimientos o al pudor o a cómo debemos tratarnos entre las personas.
Resulta que los padres ahí nos sentimos como descuadrados y confundidos e inseguros y pensamos que somos los que estamos mal y que nuestros hijos saben más que nosotros y que debemos adaptarnos a la manera en que el mundo les está diciendo que deben vivir. Y empezamos a claudicar a nuestros propios principios y valores que hemos aprendido de generación en generación